Estamos de vuelta de esta pequeña pausa comercial aquí en TViNet para conversar con el subsecretario del Medio Ambiente, Javier Naranjo. ¿Cómo estás, subsecretario? Hola Camila, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti y por supuesto a todos quienes nos están viendo a través de INET TV. Un gusto poder compartir con ustedes. Muchas gracias, igualmente. Bueno, aquí en Osorno tenemos un tema que es de hace años, que es la contaminación. Y el gobierno se ha planteado ya hace años poder ir disminuyendo cada vez más los altos niveles que tenemos de contaminación aquí en Osorno. Entonces, para comenzar, preguntarle cómo se perfila el periodo de gestión de episodios críticos en este 2021. A ver, lo primero, contarte que los planes de descontaminación tienen varias medidas estructurales. Una de ellas es la gestión de episodios críticos, que es lo que se conoce normalmente como las alertas, preemergencias o emergencias ambientales. Y esto funciona en base a un modelo predictivo que funciona en base a dos cuestiones principales: la meteorología y las condiciones de ventilación versus la estimación de emisiones que se hacen respecto a las temperaturas y la condición del momento en el lugar que se esté midiendo, en este caso Osorno. Yeah. Y en virtud de eso, si es que la ventilación es buena y las emisiones también, uno va a estar estableciendo ciertas medidas que tienen como objetivo proteger como gran cosa la salud de la población. Y de ahí es que tenemos alertas, preemergencias y emergencias, y según sea una de estas tres, es qué tan fuertes o no son las prohibiciones o las medidas que se establecen justamente en resguardo de la salud de las personas y por supuesto también del medio ambiente. ¿Ya? ¿Y qué es lo positivo de esto, Camila? Es que uno podría hablar de que, si bien, y eso lo sabemos, y ustedes lo saben mejor que yo, todavía falta, ¿cierto? Todavía se respira de repente ese olor a humo, todavía hay contaminación, pero técnicamente hablando, los números han mostrado de verdad una disminución relevante. Hay una disminución respecto de la gestión de episodios críticos. El periodo que hicimos el año 2020, lo revisamos ahora, ¿cierto?, este año, y si uno mira el año 2020 versus los 4 años hacia atrás que lleva el plan de descontaminación, porque este año es el quinto, hay una disminución de un 62% de los efectos de gestión de episodios críticos, especialmente en lo que es la emergencia. Es decir, hay una disminución de un 62% de los periodos más críticos de contaminación. Eso muestra que efectivamente hay una mejora de los peores periodos, pero eso no quiere decir que esté todo bien, eso no quiere decir que esté todo listo. De hecho, estamos trabajando en avanzar, y de hecho, yo estuve en marzo en Osorno, y pudimos ahí también contarles que dimos inicio al proceso de revisión del plan de descontaminación de Osorno, porque tenemos que revisar justamente en las medidas transversales del plan, no solamente la gestión de episodios críticos, sino que todas sus medidas, si es que estas están funcionando bien, y en virtud de ello, hacer o no nuevas medidas, aumentar las restricciones, cambiar unas por otras, dar mayores énfasis en otras, etc. Es parte del proceso que iniciamos en marzo y que estamos trabajando muy potentemente desde ahí. En el fondo es ir viendo si los objetivos, me imagino, que se van poniendo, se van cumpliendo, y si no, que se puede ir mejorando. Subsecretario, ¿qué impacto tiene el programa de recambio de calefactores en el avance de este plan de descontaminación de Osorno? Bueno, esa es otra de las medidas que son, yo diría, estructurales de los planes de descontaminación, que es justamente el programa de recambio de calefactores. Y bueno, que hasta el día 30 de abril están abiertas las postulaciones para la línea especial de adultos mayores. Así es que, si esto lo hacemos, esto para que la gente que lo ve el día 30 de abril, hoy día es el último día para la línea especial de adultos mayores. ¿Y en qué consiste este programa? El programa de recambio de calefactores consiste en entrar a una vivienda sin distinción, porque lo que buscamos es mejorar la calidad del aire y la salud de las personas. Entramos a las viviendas, sacamos esos calefactores antiguos, no sé si se acuerdan, las salamandras, esos calefactores de cámara de una sola combustión, los sacamos y ingresamos calefactores más eficientes, con mejoras tecnologías y que, por supuesto, emiten mucho menos material particulado. De hecho, las cifras son bien contundentes. Cuando uno compara la emisión de un calefactor antiguo con leña húmeda que esté midiendo un 100% de emisión particular, de material particulado 2.5, cuando uno lo cambia por pellet, que es probablemente el mayor, se produce una disminución de emisiones de un 75%. Si lo llevamos a queroseno, estamos hablando cerca de un 85% aproximadamente, y si lo llevamos a los calefactores eléctricos, estamos en un 0% de emisión. Entonces, la relevancia del recambio de calefactores es que justamente es que las propias personas, los propios habitantes, en este caso de la zona saturada de Osorno, puedan dejar de contribuir, ¿no es cierto?, puedan dejar de emitir material particulado y contribuyan a mejorar la calidad de vida, el medio ambiente. Y ahí permíteme 3 segundos para dar las gracias al Consejo Regional de la región de los Lagos, quienes son grandes aliados, porque el programa de recambio de calefactores
se financia en parte por presupuesto del Ministerio del Medio Ambiente, pero otra gran parte por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el FNDR, ¿cierto? El famoso, que son los programas que se aprueban, que aprueban los consejeros a través de las gestiones de nuestro Ceremi y, por supuesto, del intendente. Así que aprovecho también la oportunidad porque esto significa que seguimos avanzando en el recambio de calefactores y, en consecuencia, seguimos bajando las emisiones. Subsecretario, bueno, Osorno es, como otras ciudades de la región de los lagos, típicamente se ha calefaccionado con la leña porque es más barata, porque abunda. En ese sentido, preguntarle cómo ha sido la recepción por parte de los osorninos frente a este recambio de calefactores. Mira, yo me atrevería a decir que esto ha sido paulatino, en el sentido de que en un principio costó, porque todavía hay un tema cultural sureño. Yo soy de Aysén, yo soy Paragón, entonces uno está acostumbrado, ¿cierto?, a la cocina a leña, a la chimenea, a ver el fuego, la combustión lenta, exquisito ese calor. Entonces hay un tema cultural ahí que de a poquito hemos ido venciendo. Yo me atrevería a decir que hoy día la recepción es sumamente positiva. De hecho, tenemos muchísimas postulaciones y no alcanzamos con todos los llamados que hacemos a pesar de la cantidad de calefactores que llevamos. Entonces, yo me alegro porque es una tremenda iniciativa y por eso nos motiva a seguir avanzando en esto, y por eso les da las gracias a través de usted al Consejo Regional, porque finalmente ellos también se dan cuenta de esto y por eso nos permiten seguir aprobando los fondos para poder seguir avanzando en el programa de recambio de calefactores. Estos calefactores tienen garantía. Entonces yo diría que es una tremenda iniciativa, y además de eso, como hemos detectado ciertos focos especiales, hemos abierto líneas especiales de postulación, que es la que comentaba hace un ratito, que es como, por ejemplo, la línea dedicada especialmente a los adultos mayores, que se extendió un poquito el plazo de postulación para que las personas puedan llamar a la Ceremi y postular. Llamen abiertamente, nosotros vamos a ayudar. Y además está, por supuesto, la información en nuestra web, que es calefactores.mma.gov.cl. Así que yo creo que es una muy buena recepción. Costó al principio, estoy hablando hace 4 o 5 años atrás, cuando partió el plan, claro, pero hoy día ya es una cuestión que ya yo me atrevería a decir que la gente lo espera con bastante ganas. Bueno, eso entonces es una buena noticia, y esperar que esto siga avanzando porque seguimos con altos niveles de contaminación aquí en la comuna de Osorno, así que ojalá poder ir con el tiempo bajando estas cifras. Subsecretario, ¿cuál ha sido la evolución del plan de descontaminación ambiental en Osorno desde su inicio hasta la fecha? Bueno, ahí, Camila, antes de contestarte eso, es súper importante también que nos ayuden ustedes ahí a difundir la información, porque nosotros tenemos una web donde ustedes pueden ver la calidad del aire en este caso, de Osorno en particular y de todo Chile, que son las que están sujetas al plan de descontaminación de la zona sur particularmente. ¿Ya? Es la página web airechile.mma.gov.cl, airechile.mma.gov.cl. Y si ustedes se meten a Osorno, en este momento las estaciones de monitoreo están reportando como calidad del aire bueno. Esto obviamente hay que revisarlo porque tiene que ver en virtud también de lo que se va a hacer la condición meteorológica de mañana versus las temperaturas de la noche, ¿cierto? Y mañana puede ser que haya algún cambio, pero en este momento la información es que en cuanto a las mediciones aún se encuentra bueno. ¿Y cuál ha sido la evolución? Yo me atrevería a decir que evidentemente que ha sido positiva en el sentido de que hay disminución. Si ustedes recuerdan los osorninos, cómo era hace 10, 15 años, cómo estamos hoy día, efectivamente está mejor. Pero falta, y eso nosotros no vamos a hacer tampoco, no nos vamos a engañar, no nos vamos a tapar los ojos, evidentemente que falta. Y por eso te decía hace un ratito que lo importante aquí para mí son dos cosas de recalcar. Uno, que hay una disminución de los periodos más críticos de contaminación, que son los periodos de emergencia, un 62%. Y lo segundo es que este año, en marzo, dimos inicio al proceso de revisión del plan de descontaminación. Y eso se hace justamente porque tenemos que ver en detalle el funcionamiento de todas las medidas, los subsidios de aislación térmica, el recambio de calefactores, la gestión de episodios críticos, las prohibiciones a las fuentes fijas industriales, las industrias, por ejemplo, cómo se están comportando, si incorporar la tecnología suficiente o no, etc. Entonces tenemos que revisar el proceso y de hecho estamos en el proceso de conformación de los comités operativos. Estos son los comités que forman los servicios públicos técnicos en la materia y que en conjunto vamos revisando estas medidas porque afectan no solamente, por supuesto, el medio ambiente, que es lo más importante en este caso, pero también la salud de la población, el sector económico, el medio ambiente, me refiero a los ecosistemas, etc. Entonces participamos varios servicios públicos. Preguntarle igual, bueno, al 5º año está estipulado entonces el proceso de actualización del plan de descontaminación. ¿Cuál es el objetivo de esta etapa? Lo que te comentaba, lo que buscamos es revisar todas las gestiones del plan, revisar cómo ha funcionado, entrar al detalle, ¿ah? Y ahí entramos a hacer una revisión de análisis histórico, desde que estamos midiendo en Osorno,
desde que empezamos a medir, porque primero se mide, luego se determina si la norma se encuentra superada. Una vez que en este caso no es así, la norma se encuentra superada, se declara la saturación, y luego entonces viene el plan de descontaminación, que lo que busca es aplicar medidas concretas para descontaminar. El plan está desde el 2016, este año es el quinto, y en consecuencia lo que hemos visto, uno podría decir desde ya, es una curva que va en descenso, pero como te decía, falta, entonces ahora hay que revisar medida por medida, detalle por detalle, para saber dónde podemos apretar un poco más, qué es lo que tenemos que cambiar, dónde hay que innovar, claro, para justamente poder ver dónde podemos hacer mejores cuestiones asociadas a mejorar la calidad del aire. Subsecretario, ¿y qué mensaje le enviaría a la comunidad en el contexto de este periodo de gestión de episodios críticos? A ver, son varias cosas, pero mira, yo para no aburrir a todos los que me están viendo, pero creo que es súper importante que todos nosotros seamos conscientes que para trabajar por el medio ambiente y para el medio ambiente, aquí todos sumamos, nadie resta, y que seamos súper conscientes de que cada una de nuestras acciones genera una consecuencia en el medio ambiente. De ahí la importancia en que seamos conscientes. Los niños son los principales motores del cambio. Cuando incorporamos, por ejemplo, la economía circular y los niños dicen, papá, no botemos la basura, reciclemos, ahí vemos, por ejemplo, cambios de conducta que son súper importantes. Entonces, el llamado a la comunidad osornina es ese, cuidámonos a nosotros mismos cuando cuidamos el medio ambiente, porque esta ciudad, Osorno, y nuestro país no es solo para nosotros, sino que obviamente para nuestras futuras generaciones. Ok, y bueno, me imagino que usted también sabrá, es sureño, que aquí en Osorno no solo hemos tenido problemas de contaminación con el aire, sino también con nuestros ríos. Así es. ¿Qué ha podido ver de eso? Yo entiendo que hoy día se están haciendo mediciones, análisis, estudios. ¿Cómo lo ha visto usted y para dónde cree que podemos ir avanzando? A ver, hay dos cosas ahí, Camila, que son súper importantes. Yo te comentaba hace un minutito atrás que yo estuve en Osorno el 14 de marzo y me junté con la Junta de Vecinos, los dirigentes de la Junta de Vecinos, los Notros. Así es. Y pude recorrer con ellos justamente lo que está pasando en el río, y lo vi, o sea, no lo vi por la tele, digamos, estuve ahí. Y la verdad es que es bien fuerte, y por eso nos juntamos, tuvimos una conversación bien honesta, en el sentido de los tiempos que implica hacer los procesos normativos para que se entienda por qué toman tiempo y cuál es el objetivo. Y ahí lo que conversamos con los vecinos son algunas cosas que para nuestro juicio son bien importantes. Una, comprometimos justamente una fiscalización intensa donde le íbamos a comunicarle a las juntas de vecinos, que son los que están alrededor del desierto de la cuenca del río, cuando estuviéramos ahí para que ellos vieran qué se estaba haciendo. Dentro de este proceso de fiscalización ha participado fuertemente la Dirección General de Agua y la Superintendencia del Medio Ambiente, que han estado tomando mediciones en distintos puntos. Porque una cosa es saber que está con la contaminación y otra cosa muy distinta es saber exactamente cuál de todas las descargas es el origen de la contaminación. Porque hay empresas, toda la razón. Las personas, y hay varias empresas también, ojo que las personas también, había mucha basura alrededor del río. Y ahí entonces teníamos que determinar exactamente bien cuál es la causa. Y lo segundo que les comprometimos, y que ya estamos trabajando en eso a través de nuestro CEREMI, es que vamos a iniciar el proceso para la norma de calidad secundaria del río. Esto significa la norma que va a establecer el estándar mínimo para la subsistencia del medio ambiente y del ecosistema alrededor de la cuenca del río. Esto es desde donde nace hasta la desembocadura. Para poder hacer eso tenemos que terminar unos estudios que de hecho tenemos que entrar a más tardar la próxima semana con el gobierno regional con un proyecto, porque tenemos que identificar distintos puntos claves de monitoreo del río para establecer los parámetros, luego de eso dictar la resolución de inicio, hacer los procesos de participación ciudadana, todo lo cual se le va a informar a la Junta de Vecinos, que fue nuestro compromiso, y con eso, bueno, habría que ver si hay consulta indígena o no, pero independientemente de eso deberíamos ya tener una norma en concreto para el río. Eso por una parte. Y lo otro, que también fue súper potente, y es que la Superintendencia del Medio Ambiente, hace no mucho tiempo atrás, la semana pasada, formuló cargos en contra de SAL por el río Maullín, porque a juicio de la Superintendencia habría un incumplimiento por parte de la sanitaria respecto de cómo está descargando el agua del río. Y ahí las infracciones que estima la Superintendencia que estaría cometiendo SAL son gravísimas, lo que puede llegar a incluso terminar con el funcionamiento de la sanitaria. En consecuencia, lo que me gustaría transmitir es que estamos súper conscientes de lo que está pasando con los ríos. Yo lo vi personalmente y por eso estamos tomando medidas y acciones. Queremos que sean lo más rápido posible, pero también tenemos que ser honestos y decirles, tomen un poquito de tiempo porque hay un análisis técnico y científico. Porque no solo basta con saber que hay una contaminación, sino que tenemos que saber exactamente cuál de todas las empresas, si es que son las empresas, o es otra fuente y por qué se produce. Y eso es un proceso científico. Esa es la razón.
Ok. Subsecretario, me quedó en el tintero preguntarle antes, bueno, nosotros ya estamos entrando de lleno en el invierno, ya se empieza a sentir ese olor a humo. Me imagino que como lo hacen todos los años, van a fiscalizar que, porque todavía se sigue vendiendo leña y no podemos negarlo, que se esté vendiendo leña seca. Yo entiendo que hay unos porcentajes ahí del nivel de humedad que pueden tener. ¿Cómo van a funcionar este año? A ver, la fiscalización tiene varias patitas. Una es la superintendencia, con la superintendencia del medio ambiente, que es la fiscalización, yo diría, más a nivel industrial, ¿cierto? Así es. Que también podemos fiscalizar la venta de la leña. Otra cosa es la fiscalización que hace la Seremi de Salud de los humos visibles en los domicilios. Otra fiscalización es la que hace CONAF, por ejemplo, al revisar que los planes de manejo de la madera, o de la leña en este caso en concreto. Pero hay una cuestión que es súper relevante, y permíteme llamar la atención de esto, Camila, y es que nosotros echamos de menos también ahí el apoyo de la municipalidad, porque la municipalidad perfectamente podría dictar una ordenanza donde prohíba, por ejemplo, la venta de la leña húmeda o establezca un porcentaje de humedad más allá del plan de descontaminación para que nos apoye en este trabajo. Y ahí un poco por eso yo te decía que hace un ratito atrás el llamado es que todos sumamos, aquí nadie falta. Lo importante es que todos estemos de parte del medio ambiente y nosotros vamos a ir fuertemente con la fiscalización. El año pasado yo creo que tuvimos una muy buena experiencia porque a propósito del estado de excepción constitucional junto a las Fuerzas Armadas, aprovechamos esa instancia de controlar los camiones, hicimos puntos en los controles sanitarios, hicimos fiscalización con la superintendencia, con la Seremi de Salud, con CONAF, fuimos cambiando los lugares de monitoreo, de fiscalización, perdón, y creo que tuvimos un buen resultado y de hecho lo avalan los resultados. El año pasado hubo contaminación, no lo estoy diciendo lo contrario, pero si uno va mirando en la curva, efectivamente hubo un descenso y eso para nosotros es una muy buena noticia. Falta, quiero ser súper claro y no quiero pecar aquí de soberbia, falta y falta harto, pero también permíteme ver la parte positiva, va mejorando y seamos conscientes que va mejorando y por eso el llamado es sumémonos todos y cada uno de nosotros para que esto siga mejorando de manera definitiva. Javier Naranjo, subsecretario del Medio Ambiente, agradecerle por su tiempo y bueno, por todas las novedades que nos contó y esperar que más adelante ya nos pueda contar de cómo ha ido este recambio de calefactores. Muchas gracias por este tiempo aquí en TViNet y muchas gracias por su tiempo. No, muchas gracias a ti, Camila, y un gran saludo a todos quienes nos están viendo. Un placer poder compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Y también agradecer a todos quienes a esta hora se están conectando con nosotros aquí en TViNet y esperamos que a la vuelta de esta pausa comerciales continúen con nosotros. Muchas gracias.